Los juegos de acción y combate cuerpo a cuerpo normalmente se arman con varias mecánicas. Por lo general no es solo la acción de golpear enemigos, sino también está lo anexo. Técnicas o estilos de combate, objetos para recuperar salud, barras de energía, árboles de habilidad, progreso, etc. En ese sentido es bien llamativo lo que propone Enguarde, del estudio francés Fireplace Games. Enguarde es un juego de acción, la protagonista es una espadachín tipo mosquetero, obviamente se pelea con espadas, pero muchos de los elementos que mencioné antes y que están en otros juegos de acción no existen aquí. Vamos por parte. Lo primero es explicar a grandes rasgos cómo funciona Enguarde. Tenemos a la protagonista con su espada, que es la única arma de todo el juego, y con un sistema de lock-on para fijar la vista o los ataques en un enemigo que funciona de forma semiautomática. Aquí nos olvidamos de apretar algo para fijar la vista en un rival. Con un botón se dan espadazos, no hay eso de golpe fuerte o golpe débil. También hay un par de movimientos defensivos, uno es un parry para los ataques normales y el otro es el clásico de esquivar o rodar, que sirve para los ataques que no se pueden contraatacar. Los enemigos tienen dos barras, una de vida y otra de postura, que se reducen al recibir golpes. Cuando la barra de postura se acaba, el enemigo queda indefenso y ahí uno aprovecha de bajarle la barra de vida. Según el tipo de enemigo, este puede tener una o más barras de vida que se representan con un punto. Los jefes llegan a tener 4 puntos, pero además hay otras combinaciones en enemigos especiales, como por ejemplo barras de postura que solo se reducen cuando se contrarrestan ataques de forma perfecta o usando exclusivamente elementos del escenario. Enguarde es un juego muy al grano en su definición de juego de acción y quizás sorprendentemente para ser el debut de un estudio nuevo en su acotada escala o en su limitado alcance como proyecto, funciona muy bien. Y esto se da porque el feeling del combate es muy bueno, está bien diseñado. Lo normal en los juegos de acción de este tipo es que uno, el que juega, tenga siempre que estar pendiente de más cosas que solo golpear al resto. Por ejemplo, en este juego no hay un objeto para recuperar salud. Al contrario, la única forma de recuperarse en batalla es eliminar enemigos o ejecutar un movimiento especial cuando se llena un medidor tipo super, por hablar en clave de juegos de pelea. Y para llenar ese medidor, hay que meter buenos ataques o hay que hacer parries y esquives perfectos. Entonces, esto redunda en algo así como que la mejor defensa es el buen ataque. E insisto, la sola acción de combatir contra 1 o 10 o 20 enemigos en Enguarde está extremadamente bien lograda. Los ataques se sienten con peso porque hay un buen feedback visual y sonoro cuando se hace un parry o cuando se mete un golpe crítico. Nunca queda esa sensación, como sí pasa en otros juegos, de que el personaje es liviano o que los golpes se dan como al aire. Hay un peso que quizás es difícil de describir, pero que es tangible al estar en medio de una pelea. Ahora, otro detalle importante es que si bien los movimientos de ataque son lo justo y necesario, sí existe un elemento importante, sobre todo cuando las peleas son más difíciles, y eso no es otra cosa que el escenario. A mí siempre me pasa que cuando me dicen use el escenario para sacar ventaja, lo termino ignorando porque generalmente con solo dar golpes a un enemigo basta y sobra. Pero aquí los escenarios y el entorno son realmente importantes y esto va de cosas tan simples como tirarle cajas a los enemigos para aturdirlos o hacer explotar cañones para control de masa, romper candelabros para que le caigan encima a un grupo de guardias, empujarlos contra paredes, botarlos de un borde, tirarles un balde en la cabeza para dejarlos ciegos y incapacitados un rato. Todo esto puede sonar medio cliché, pero créanme cuando digo que aquí es realmente útil. Recuerden que no hay objetos para recuperar salud y después del primer capítulo la dificultad aumenta de forma igual más o menos notoria. Me pasó varias veces que me vi urgido en peleas porque no tenía nada que tirarle a los enemigos, por lo que a veces hay que ser bien metódico para plantear un combate o si no, game over. Y Enguarde desde fuera no se ve como un juego donde hay que ser metódico para jugar, pero bueno, como dice mi abuelo, así es el caso. Enguarde es un juego corto, un jugador promedio debería ser capaz de terminarlo en menos de 5 horas. A mí se me pasó volando y no tanto por lo corto, sino porque realmente disfruté lo que propone. Siento que Enguarde es la definición de juego redondo que tiene pocas piezas, pero todas bien puestas. Incluso las partes que no son de combate como tal se sienten adecuadas. Por ejemplo, secciones de plataformas que me recuerdan un poco a Uncharted en sus partes de colgarse de cuerdas o andar saltando por ahí sin mucho riesgo de caerse o perder. Y ustedes me imagino que saben a lo que me refiero. Los niveles no son abiertos, al contrario, son bien dirigidos y están armados de forma orgánica. Hacen sentido con la ambientación y con lo que el juego pretende ser. Creo que Enguarde se puede definir muy bien con adjetivos como sólido o redondo. El juego está bien hecho, está bien armado. No hay cosas que uno vea y diga, a esto le falta algo o uy, se nota que es un indie. Obviamente no está exento de pequeños problemitas. Por ejemplo, la cámara a veces es torpe cerca de las paredes. Pero eso ha sido un drama sempiterno de los juegos de acción en 3D. Ha pasado siempre y va a seguir pasando. Quizás a veces me recuerda un poco al Sekiro y no quiero ser
una comparación total, porque eso sería súper injusto con Enguarde, dada su escala, dado su presupuesto y qué sé yo. Sí lo digo por cómo se siente el combate. Lógicamente, este juego no es tan difícil, aunque sí igual un poco la dificultad más alta, pero el combate tiene ese feeling de peso, de golpes que, más allá de lo que se ve en pantalla, de verdad se sienten en el control. Y esto me parece un total mérito pensando en que quienes lo hicieron no tienen un gran currículum, son un estudio nuevo. Como dije, esto es un juego muy simple que se basa en un solo aspecto y no tiene muchos extras, pero ese único elemento, el combate, lo encontré tan bueno que las horas se me pasaron realmente volando. Y son horas de calidad que creo yo es lo más importante. Quizá un nivel extra no hubiera sobrado, no sería malo que en el futuro se agregara algo como DLC, pero ese a la larga es un detalle. Realmente recomiendo a los fans de los juegos de acción que le echen un ojo a Enguarde, porque está de verdad bien hecho. Tiene un humor relajado, hay varias referencias por ahí a algún Prince of Persia y se ve bien, el arte es amigable, incluso a veces es más amigable de lo que debiera ser un juego de agarrar espadazos a medio mundo, aunque sin matar a nadie, a jugar por lo que hablan los enemigos que quedan en el piso. Enguarde ya está disponible en Steam y como corolario de esta disertación solo voy a decir que me gustó mucho. Y si a ti te gustó este video te invito a darle like, a dejar algún comentario, alguna sugerencia, alguna queja o recomendación y obviamente a suscribirte. Eso.